El método del trapecio compuesto. Sí, ese es el tema del día de hoy. Métodos numéricos. Entonces, el método del trapecio simple es muy efectivo cuando se trata de funciones lineales, es decir, aquellas cuya gráfica es una recta, porque para calcular el área bajo esa recta, pues podemos descomponerlo en un trapecio, el cual a su vez se descompone en un rectángulo y en un triángulo. Se calculan las dos áreas y se suman y ese es el área bajo la curva. Sin embargo, si ese método lo tratamos de aplicar a funciones cuadráticas, cúbicas, exponenciales, trigonométricas, donde la gráfica ya no es una recta, pues este método está muy lejos de dar el resultado correcto. Vamos a comprobar. Bien, en este método se propone hacerlo no solamente con un trapecio entonces, sino meter varios trapecios adentro bajo la curva para tratar de entre más y más trapecios meter, encerrar el valor verdadero. El asunto es que se complica, si muchos lo hacemos con la calculadora, ahorita se van a dar cuenta, lo voy a hacer para uno y luego para 5 trapecios. Y luego si lo quiero hacer para 10, para 100 o para 1000, se complica la cosa si yo lo quiero hacer manualmente. Sí, se complica. Entonces es donde entra la computadora en nuestra ayuda, en nuestro apoyo. Así que, ¿qué pasa si nada más lo hago con un solo trapecio? El trapecio simple. Bueno, aquí pueden ustedes visualizar la gráfica. En este caso, en la primera es un trapecio simple, nada más. Ese trapecio, si el área que está bajo esa recta la comparamos con el área que está bajo la línea de curva azul, pues probablemente haya mucha diferencia. ¿Sí? No se parecen mucho. Sin embargo, en el siguiente dibujo, si le ponemos más trapecios, aquí son 4 trapecios, vemos que se empieza a ajustar más a la curva azul. Y les puedo asegurar que el área de esos 4 trapecios, al sumarlos, nos dan un valor más cercano al verdadero. Recuerden que el cálculo nos proporciona el valor exacto, ¿sí? Pero en métodos numéricos lo estamos haciendo con aproximaciones, en este caso iteraciones. Bueno, entonces para el método del trapecio simple se estableció la siguiente fórmula, donde la integral desde a hasta b de f de x se aproxima con b menos a. ¿Sí? Se aproxima con b menos a. B menos a entre 2. Por la función f de x0 más f de x1. ¿Sí? Se aproxima por esta fórmula. Y como ejemplo, vemos este siguiente caso. Tengo la integral que va desde menos 2 hasta 4 de 1 más 2x más 3x cuadrada diferencial de x. El cálculo, si lo utilizamos en este caso como referencia, nada más porque en métodos numéricos corresponde hacerlo de otra forma. Observen, aquí está primero con cálculo. La integral de 1 es x, la integral de 2x es x cuadrada, la integral de 3x cuadrada es x cúbica. Y luego se evalúa desde menos 2 hasta 4, que son los dos límites que tiene esta función. Así que primero se hace con el 4 y luego se hace con el menos 2. Y observen cómo la primera operación está entre corchetes, aquí. La segunda operación también está entre corchetes. El resultado de los dos va separado por un signo menos. Así que 4 más 4 al cuadrado más 4 al cubo, lo pueden verificar, nos da 84.
Menos 2 más menos 2 al cuadrado más menos 2 al cubo les da menos 6. Aquí veo que se juntan dos signos negativos. Por lo tanto, esto se convierte en una suma. Y me da 84 más 6, 90 unidades cuadradas. Ese es el valor exacto. Y va a ser la referencia para ver qué pasa con el método del trapecio, qué tan cercano está al 90. Bueno, vamos a hacerlo. Miren, aquí está la curva dibujada. Aquí está. Esa es la parte sombreada de amarillo. Eso es 90 unidades cuadradas. Toda esta parte que está bajo la parábola. Aquí están los dos límites. ¿Sí? Menos 2 y 4. Y estas son las líneas rectas que acotan el área bajo la curva. Bien, entonces con un solo trapecio. Vamos a ver cuánto sale. Recuerden que la referencia que tenemos es 90. Los límites son menos 2 y 4. Así que vamos a aplicar la fórmula del método del trapecio simple con un solo trapecio. En este caso, el límite inferior es menos 2, el límite inferior es b, es 4. Sustituyo la función en menos 2. Y al sustituirlo me queda 9. Este 9 está aquí en este cruce. Aquí donde está el cursor, ahí es 9. Ahí es 9. F de 4, ahora lo voy a hacer. Voy a evaluar la función 1 más 2x más 3x cuadrada, pero con el 4. Entonces me da 1 más 2 por 4 más 3 por 4 al cuadrado, me da 57. Este 57 es el valor donde choca la función hasta acá. Hasta acá llega el 57. Si aquí está el 40, todavía llega al 50, o sea, todavía le falta un poquito para llegar. ¿Correcto? Por lo tanto, ya tengo las dos funciones, 9 y 57. Ahora los voy a sustituir en el método del trapecio. Recordemos que primero se saca la base del mismo, b menos a. Y 4 menos menos 2, pues es 6 entre 2. Y luego se multiplica por la suma de f de x0, que dijimos que era 9. Y f de xn, que dijimos era 57. Bueno, hacemos la operación. 9 más 57 es 66 por 6 y entre 2. Me da 198 unidades cuadradas. Quiere decir que si ustedes dibujan el trapecio iría desde este valor, donde está el cursor al 9, en línea recta hacia arriba hasta llegar al 57 que estaba acá. Si ustedes checan el área que está debajo de esa recta, por supuesto que para nada se parece al área amarilla. Simplemente me dio 198, mientras que el valor exacto era 90. Entonces, con un trapecio estamos muy, muy lejos del valor real. Así que, con dos trapecios, vamos a hacer el mismo cálculo con dos trapecios. Bueno, vamos a llamarle h a la base del trapecio, ¿sí? Y ahora, como van a ser dos trapecios, entonces debo dividir entre 2 ese valor de h. Entonces, observen el cálculo que está aquí. H es b menos a, que era el límite superior menos el límite inferior. 6, como son dos trapecios, lo divido entre 2. Entonces, 3 es lo que me mide cada trapecio. ¿Sí, jóvenes? Es lo que mide cada trapecio. 6. Perdón, 3. Ahora, el límite inferior es menos 2. El límite superior es 4. En medio hay otro valor que es x1. ¿Sí? X1. Entonces, si partimos la base a la mitad, ahí va a quedar x1. Y se puede obtener como el límite inferior, que es menos 2, más el valor de la h. Acuérdense que cada trapecio mide 3.
En este caso, si suman menos 2 más 3, pues me da la unidad. Aquí los tengo. X0 es el límite inferior. Y si lo sumo 3, me da 1. Y si lo sumo 3, me da 4. Entonces, aquí quedan los límites de los dos trapecios. Este 1 es donde se encuentran los dos trapecios. Posteriormente deben evaluar la función en los dos trapecios, en los trapecios, en los límites. Así que evaluamos la función en menos 2. Y nos da 1 más 2 por menos 2 más 3 por menos 2 al cuadrado. No olviden que la función que estamos trabajando es 1 más 2x más 3x cuadrado. Ahí es donde estamos sustituyendo. Ahí. En total este me da 9. Al sustituir con el límite inferior. Si lo hago con el límite en medio, con el 1, me da 6. Y si lo hago con el límite superior, me dio 57. Cuando calculamos un solo trapecio, ya habíamos obtenido este 9 y este 57. Ahora son dos trapecios. Aquí en medio está donde termina uno y empieza el otro. Entonces, si yo hago la suma de los dos trapecios con la fórmula del trapecio simple, pueden ver, aquí está para el primer trapecio, ¿sí? Aquí está para el segundo trapecio. Esta es la otra. F de X0 es el límite inferior del primer trapecio. F de X1, el X1 es el límite del medio, el límite superior del primer trapecio, donde termina. X1 también es donde inicia el segundo trapecio. Y X2 es donde termina el segundo trapecio. Y las funciones que se ven aquí son las proyecciones que tiene en el eje Y. Bueno, si se dan cuenta, el f de x1 se repite dos veces. Y la h entre 2 la puedo factorizar. Entonces factorizo h entre 2 por f de x0 más, quedamos que hay 2f de x1, por eso dice 2f de x1, más f de x2. Y si yo sustituyo los datos que tengo aquí en esta parte superior, es 9 más 2 por 6 más 57. Este 2 es el de la fórmula que está aquí. 117 fue el área bajo la curva aproximada con dos trapecios. 117. Les recuerdo que la referencia era 90. Sí, esa es la referencia, 90. Esa era la referencia. Ya está más cercano a los 198 que me dio con 1. Ya está más cercano. Entonces vamos a hacerlo ahora con 5 trapecios. Y vamos a repetir el procedimiento. Primero hay que sacar la base de cada trapecio. Y eso lo hacemos dividiendo límite superior 4 menos el límite inferior menos 2. Quedamos que me da 6. Pero como son 5 trapecios, el 1.2 que me queda es lo que mide la base de cada trapecio. Los 5 trapecios miden lo mismo, 1.2, 1.2, 1.2, etc. Hasta completarme los 6, el valor 6. Bien, tomando como referencia que la h vale 1.2, lo que sigue es calcular los valores intermedios entre el límite inferior y el límite superior. Entonces quedamos que el límite inferior es menos 2. Si le sumo 1.2, me queda menos 0.8. Estoy obteniendo el límite donde termina el primer trapecio e inicia el segundo. Si hago lo mismo, tomando como referencia el límite inferior, que es menos 2, pero ahora le sumo 2 veces 1.2, me da 0.4. Este 0.4 es donde termina el segundo trapecio e inicia el tercero. Y así le seguimos. Con X3 es 1.6, con X4 es 2.8, y cuando suman el último, les debe dar el límite superior 4. Eso es lo que nos tiene que dar.
A continuación, hay que sustituir cada uno de estos valores en la función. Y observen que el 9 y el 57 se vuelven a repetir. Ya los habíamos calculado, el 9 y el 7. Pero surgen todos los de en medio. Aquí está para menos 0.8 es 1.32. Para 0.4 es 2.28. Para 1.6 es 11.88. Y para 2.8 es 30.12. Bueno, ya que obtuve los límites de los trapecios y las proyecciones de las funciones, ahora voy a hacer uso de la suma de los 5 trapecios. Y aquí está la fórmula del primero, la fórmula del segundo, la fórmula del tercero, del cuarto y del quinto. En todos ellos son la fórmula del trapecio simple. Nada más que los límites, obviamente. Por ejemplo, en el caso del primero, es desde x0 hasta x1. En el caso del segundo, es desde x1 hasta x2. En el caso del tercero, desde x2 hasta x3. Y me doy cuenta que al analizar la fórmula, todos llevan h entre 2. Por lo tanto, eso me lo permite factorizar. Así que me queda h entre 2. Y si yo cuento cuántas veces aparece cada función aquí, observo que la primera, f de x0, límite inferior, y la última, f de x5, límite superior, nada más aparecen una vez. Por eso lo puse aquí una vez y el otro lo puse una vez. De hecho, aquí debe ser f de x5. ¿Sí? Nada más que lo generalicé. Ese debe ser f de x5. Bien. Y todos los demás, observen, f de x1 está una vez, está otra vez. Dos veces está f de x1. F de x2 está una, dos veces. F de x3 también está dos veces y f de x4 también. Por eso ustedes pueden observar el 2 multiplica a las funciones que se repiten dos veces. Así que esta sería la fórmula si utilizo yo los 5 trapecios, donde ahora voy a sustituir los datos que aquí se obtuvieron. ¿Sí? Estos datos van sustituidos aquí. ¿De acuerdo? En la función. Entonces quedamos que el primero era 9, el último era 57 y todos los demás, como aparecen dos veces, se suman y se multiplican por 2. Con 5 trapecios obtengo el área de nueva cuenta 94.32. 94.32. Valor que está mucho más cercano a los 90 que eran. ¿De acuerdo? Está mucho más cercano. Quiere decir que se le voy metiendo más trapecios. Esto se va a hacer cada vez más cercano a 90. ¿Qué les parece si lo hacemos con 10 trapecios? ¿O con 100 mejor? ¿O mejor con 1000? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, profe, Es un buen pero chorro. nunca Vamos vamos a a llegar tardar. nunca vamos a llegar al 90. ¿Tú crees? Bueno, vamos a verlo. Bueno, entonces, como es, si lo hiciéramos con la calculadora, nos vamos a tardar demasiado, mucho, con el riesgo de error que esto representa, ¿verdad? Entonces, vamos a apoyarnos de los programas Excel y C++. Vamos a apoyarnos de esos dos. Entonces, aquí está, cuando les voy a dar, esta es la fórmula general. Ya les expliqué por qué está el 2 aquí, porque hay unos que se repiten dos veces. ¿Sí? Entonces, esto es el método del trapecio compuesto. ¿De acuerdo? Bien.